No te pierdas y sigue el GPS, donde los negocios y la tecnología se unen para marcar tu ruta. Historias, datos, actualidad y conversación que te orientan en la ruta de la tecnología y negocios para que tomes la ruta correcta. El GPS. Encontrémonos todos los lunes. No te pierdas. Con Carla Sepúlveda y Luis Caro, académicos de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a GPS, un nuevo programa y hoy día lluvioso, así que no solamente tenemos el rol de entretener e educar también, sino que tengan la precaución, lógicamente, con el día de lluvia, cuídense su regreso a sus casas porque es un día que nos pilla la lluvia, como abril, lluvias mil, pero eso no quita que hoy día también tenemos mucha información en este mes de abril y hoy día cambiamos el foco del tema. Hemos conversado previamente de lo que era Operación Renta, hoy nos movemos completamente, pero un tema no menor y muy entretenido, así que pongan atención a lo que viene el resto del programa, pero como siempre estoy aquí acompañado de quien es la reina del programa, lógicamente, ya el fan club está pero cada vez más rugiento, así que por ese lado presento a Carla. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. De lo que me dijiste. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro programa, pero la verdad es que el programa igual tiene que ver con el área de negocio. Hemos estado conversando de cosas específicas, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de cómo la tecnología conecta con los negocios y la afinidad que hay entre ambas áreas. Entonces, para eso les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Ignacio Rojas Moya. Él es director tecnológico con experiencia en eficiencia operativa y toma de decisiones estratégicas en empresas en crecimiento, especialmente en organizaciones del sector retail y operaciones complejas, donde ha liderado procesos, optimización tecnológica orientados a mejoras de resultados, ¿cierto? Y desempeño organizacional. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que salga entretenido y que sea algo provechoso tanto para nosotros como para todos los que nos están escuchando en la casa. Así es. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Ignacio, tú eres ingeniero en computación e informática, además tienes un magíster en ingeniería industrial. Entonces, ¿cómo nace esto del tema de conectar un poco estas dos áreas que generalmente funcionan un poco separadas? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional. Mira, a ver, efectivamente yo partí estudiando ingeniería y con el tiempo me empecé a dar cuenta que la tecnología por sí sola no genera tanto valor. O sea, en el fondo, cuando empieza a generar mayor valor es cuando ya empiezas a conocer del negocio, cuando buscas generar impacto en el negocio, ya sea en productividad, en EBITDA, en eficiencia. En el fondo tenemos que pasar de buscar qué sistema implementar a qué problema buscamos resolver. Y eso así se da entre cuando tú ya estás en la intersección entre estudiar tecnología con negocios. Eso un poco fue como la mirada de por qué yo después empecé a estudiar negocios y no me quedé solo con ingeniería en informática. Y en ese punto, Ignacio, bueno, tenemos que, hablando de los negocios y cómo hoy día emerge esta tecnología que hoy en día el profesional ya no puede ser uno solo, tiene que estar en los negocios o tiene que estar en la misma tecnología. ¿Qué cambia cuando un profesional entiende, lógicamente, un profesional tecnológico entiende lo que es el concepto de negocio? ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo fue ese cambio? Desde mi punto de vista cambia todo, porque pasa muchas veces que nosotros en tecnología implementas soluciones que técnicamente funcionan perfecto, pero en el fondo no está resolviendo problemas reales. O sea, por ejemplo, no estamos aumentando la productividad, no estamos siendo una empresa más eficiente, la carga administrativa sigue aumentando a medida que va aumentando la empresa, entonces tenemos que buscar también que sea cada vez más escalable, porque no está bien que la empresa a medida que crezca también crezca la cantidad de gente, por ejemplo. Tenemos que buscar que sea más eficiente la empresa por medio de la tecnología, y eso es entendiendo el negocio. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tipo, digamos, de errores tú crees que se cometen cuando tú haces unas separaciones de esto, de la tecnología, de los negocios y de las empresas en general y lo trabajas de forma más aislada? Porque tú en algún momento te tuviste que haber dado cuenta, porque no fue al inicio de cuando tú saliste, digamos, o te titulaste de tu carrera, me imagino que tú venías como más enfocado en un área específicamente. ¿Qué es lo que te dio a ti esos errores? Se empiezan a ver varios tipos de situaciones, sobre todo en empresas que están en pleno crecimiento, en empresas grandes también, que uno ve, si no hay buena comunicación entre las distintas áreas, uno ve que se duplican sistemas, que duplica el gasto en proveedores, que en el fondo
tienes poca data para tomar decisiones, y eso se da cuando empiezan a trabajar de manera muy aislada tecnología con negocios. O sea, tecnología en el escritorio, pasa mucho, y el negocio donde está la operación. Y yo creo que tecnología tiene que ir cada vez más involucrado en el negocio. Por ejemplo, si trabaja en un retail, ir a locales, vivir la experiencia de los clientes, a ver cómo compra el cliente, qué cosas se le complica, cómo hacerle la vida más fácil, cosas aumentar las ventas. Pero desde el escritorio está muy difícil, es como yo siempre digo, el papel aguanta mucho. Claro, porque en general si nosotros nos enfocamos al trabajo en sí del informático, generalmente él recibe un requerimiento, lo desarrolla, lo expone y da la solución. Claro, y eso es la solución técnica. Yo vi que estaba pasando mucho, y sigue pasando pero cada vez menos, sobre todo por ejemplo facultades como esta, como la de ustedes, que está muy ligada con lo que está pasando ahora, que en el fondo necesitamos que la gente entienda el negocio y entienda tecnología, que te empiezas a dar cuenta que técnicamente resolvemos, pero no estamos generando impacto real en el negocio. Y en el fondo y el impacto se puede medir de distintas maneras. O aumentamos ventas, o mejoramos la experiencia del cliente, o somos más productivos, o disminuimos costos. Y al final del día, la idea también es aumentar EBITDA. O sea, y todo eso el informático generalmente no lo maneja en cabalidad. Y yo creo que lo que está haciendo la facultad aquí, la UNIAC, va muy atingente a lo que está pasando ahora. Que necesitamos que el informático entienda de EBITDA, entienda de análisis financiero, y con eso, por medio del conocimiento tecnológico, genera un mayor impacto para la organización. Y ahí llegaste, Ignacio, a un punto que es clave, que precisamente viene a lo que hemos ido desarrollando como GPS, que en el fondo plazamos a hablar directamente de negocio, tributaria, operaciones, y hoy día estamos haciendo la transición, para que nos sigan acompañando los próximos lunes, lo que es tecnología, y ahí llega un punto clave. Entonces, ¿cómo se vincula correctamente lo que uno le enseña, en este caso, a los ingenieros comerciales, contadores, auditores, ingeniería en administración y negocio, y cómo esto se convive con los ingenieros en informática? Entonces, en ese sentido, tú ya mencionaste un indicador que es clave, que uno le enseña a los financieros, que es el famoso EBITDA, pero en este caso, ¿cómo estas decisiones impactan en una EBITDA según tu opinión? ¿Qué es lo que hay que hacer para ese indicador financiero sea optimizado en el desarrollo de tecnología o la implementación propiamente tal? Por ejemplo, si en tecnología nosotros buscamos aumentar productividad, en el fondo, que va aumentando las ventas, pero ayudamos a la organización a que con las mismas personas podamos lograr ser más productivos, impacta directamente en la vida. Porque en el fondo, ¿qué pasa en muchas organizaciones? Empiezan a aumentar las ventas, pero al mismo tiempo va aumentando la cantidad de personas que necesitamos, sobre todo en la parte financiera. En financiera pasa mucho. ¿Y por qué pasa mucho? Porque hay mucho trabajo manual, hay mucho error. ¿Y en qué apoya la tecnología? Y por ejemplo, algo muy básico como integraciones. Integrémonos con los sistemas, cosa de que el trabajo manual que hace finanzas tenga menos errores. Y en el fondo y podamos en realidad ser más óptimos, no necesitemos que si aumentamos en 10 la venta, aumentemos en 10% la cantidad de personas. Y eso impacta directamente en la organización. O sea, en el fondo ser más productivo, ser más eficiente, ayudar a reducir errores. Y en finanzas se da mucho. En finanzas yo creo que tecnología puede ser un gran aporte en finanzas, porque mucho trabajo manual. Y un error que cometa finanzas, en el fondo después los indicadores que muestra en las reuniones de directorio, lleva a que tomen decisiones cerradas. O sea, en el fondo esto gatilla, es una consecución de actividades que gatilla un impacto bien grande. A raíz de un reporte mal emitido, por mucha intervención manual, toman malas decisiones las empresas. Y eso se nota más en pequeñas y medianas empresas. Sí, pero también ocurre otro fenómeno que tiene relación un poco con que hay muchas empresas que invierten en tecnología, gastan harto, digamos, del presupuesto en esta área, pero aún así no ven buenos resultados, o no los resultados quizás que esperaban. Claro, eso también pasa. Y yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma de más que medir por cantidad de proyectos implementados, que yo en mi experiencia laboral sí lo he visto, que muchas empresas miden tecnología por la cantidad de proyectos implementados, yo la mediría por la cantidad de impacto generado, que es muy distinto, porque en el fondo yo digo, yo generé 30 proyectos. Bien, check. Desde el punto de vista tecnológico, no tengo idea si comercialmente sirvió o no sirvió. Yo implementé... Yo implementé el e-commerce, yo implementé la app, implementé los agregadores, Rappi, Pedidos Ya, Uber, y tecnología pasa mucho que dice, check, yo cumplí. Ahora, esta es mi parte. Esta es mi parte. Ahora después conversamos con el área comercial y decimos, ya, ¿y en cuánto aumentaron las ventas? No aumentaron. Entonces yo prefiero decir, voy a implementar 2 proyectos en todo el año, que puede sonar poco,
pero que el impacto sea mucho más grande. Que finalmente es lo que buscas, o sea, es tu objetivo. Tendría que ser el objetivo, o sea, el objetivo tiene que ser el mismo para todos. O sea, Claro. el objetivo para la organización, no es que el área comercial necesita algo, no, la empresa necesita algo para poder aumentar las ventas, aumentar eficiencia, pero de nuevo, no medirlo en cantidad de proyectos. Y eso yo lo he visto en empresas muy, muy grandes, que es como que tenemos que llegar a 50 proyectos implementados al año. ¿Y yo por qué 50? ¿Y por qué no 10? Pero 10 que te generen un impacto en EBITDA de 1 o 2% ya es muchísimo. Y eso igual se puede dar quizás porque observan lo que hacen otros y dicen, no, hay que hacer hartos proyectos porque eso es lo que funciona. Por lo que vas copiando del resto, y bueno, y hay otro tema también, que también tienes que ir justificando la estructura. Cuando se arman equipos muy grandes, tienes que ir justificando que toda la gente que tú contrataste, todos los proveedores que contrataste, se justifica. Y eso lleva a que ya, a ver, entonces, ¿qué proyecto les pasamos? Y por eso también tecnología tiene que ayudar a que de manera orgánica no crezca la estructura en la misma proporción. Porque si al final aumentan las ventas, aumentamos estructura, pero el EBITDA sigue siendo el mismo, no hay efecto. En un proyecto vacío. Oye, y ahí llegaste a un punto clave, Ignacio, en la cual, lo dices muy bien, no abarcar tantos proyectos, menos es más posiblemente, y en cómo el foco que hoy en día puede ser muchas veces que todos podemos caer en el mundo de los negocios, tal vez en informática no es tanto, en el mundo de los negocios podemos caer en la tentación de grandes proyectos o mostrar muchas más cosas y quizás bien tú lo dijiste, o sea, simplifica y anda con los dos que permitan lógicamente generar ese impacto, ya sea financiero u otro. Entonces hay un tema para todos nuestros auditores y auditoras que lo tengan súper presente porque es importante reconocerlo. Pero yo les quiero hacer una pequeña pausa porque tenemos también un tema importante lógicamente que comentar. Y aquí quiero tomarme el espacio porque es una gran invitación. Ya están viendo que el tema es más que interesante, pero tenemos una invitación importante que es para este jueves 30 de abril, y repito, jueves 30 de abril a las 18:30 horas por nuestro canal de YouTube, donde podrán continuar la conversación con Ignacio sobre los distintos temas que van a estar obviamente asociados con la tecnología y los negocios. Por lo tanto, es importante que nos acompañen y que sigan lógicamente con GPS, pero en una versión lógicamente que ahora viene desarrollada por la Escuela de Tecnología que lidera Carla, donde van a estar, y aquí voy a ser preciso, van a solamente presentar también cómo esto de la tecnología y las herramientas permiten llegar a resultados concretos en la organización. Así que un tema más que interesante, así que desde ya agéndelo, tome check, tome nota, guárdelo en el celular, ponga GPS, no se pierda la ruta porque ese día la invitación ya está. Repito, jueves 30 de abril, 18:30 horas por nuestro canal de YouTube en la Universidad UNIAC. Dicho esa pausa, que es propia de nuestro programa, vamos a retomar porque continuamos lógicamente con la conversación. Tenemos temas muy interesantes, así que vamos a continuar y me permito continuar con la pregunta. En cuanto a la eficiencia que estábamos hablando recién, Ignacio, cuando las empresas no se cuestionan el grado de eficiencia, ¿qué decisiones deberían tomar? Ya hay una que está clara, el tema financiero, medir, menos es más, para haciendo un poco lo que estábamos viendo ante la pausa. Pero, ¿qué oportunidad de eficiencia tenemos en este caso cuando las decisiones nunca se habían cuestionado y que hoy en día puede ser clave, que las empresas piensan que está todo bien y no hay ese cuestionamiento? ¿Qué nos comentas tú? Mira, a ver, pasa mucho en las empresas que por decisiones históricas no se cuestionan, y creo que pasa aún más en empresas que ya tienen hartas ventas, en el fondo que tienen una EBITDA buena, una EBITDA saludable, donde hay plata. Es más difícil cuestionarse, porque uno dice, yo tengo cómo financiar todo esto, sigamos gastando lo mismo. ¿Dónde uno genera un real impacto? Y por eso al principio, como muy bien me presentó Carla, en las empresas en crecimiento, porque empresas en crecimiento que tú logres ahorrar 5, 10 millones al mes, es un valor importante. En empresas más grandes el impacto de uno se empieza a diluir un poco, porque es tanto el presupuesto, es una empresa tan global que un impacto tiene que ser demasiado grande para generar impacto. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que en empresas en crecimiento efectivamente es donde un perfil tecnológico con conocimientos en negocio puede generar un gran impacto, y no es necesario que sea alguien full time. Si realmente una persona que tenga el conocimiento de los dos mundos y pueda ver cómo generar impacto en empresas que están recién comenzando, que llevan 1 o 2 años, que oye, ¿sabes qué? Implementemos esta herramienta te va a permitir que no contrate a 2 o 3 personas más, ayuda. O que por las mismas 2 o 3 personas tú puedas abarcar un 30% más de venta, ayuda. Y si nos damos cuenta a nivel país, hay un gran porcentaje de pymes. O
sea, en el fondo las empresas grandes son muy pocas. Las pymes son muchas. El país generalmente se sustenta por muchas pymes. Y yo creo que ahí este perfil, el perfil que ustedes están desarrollando como UNIAC, cae pero como anillo al dedo. O sea, como anillo al dedo, porque en el fondo también saber de negocio y no conocer nada de tecnología tampoco ayuda, sí, pero ¿dónde generamos más valor? Que el tipo de negocios también sepa algo de tecnología. Va para los dos lados. O sea, en el fondo lo que se está haciendo acá en UNIAC tiene mucha relación con lo que está necesitando el país para poder, en el fondo, ir en camino a ser un país cada vez más desarrollado. Pero Ignacio, ¿cuáles son las alertas, por ejemplo, que debe tener una empresa, una pyme, que te alertan en relación a que necesitas colaboración o reordenar, redirigir, digamos, la producción, las líneas, digamos, de desarrollo? Mira, primero se puede ver de manera simple. Si tenemos muchos proveedores, si en el fondo hay muchos proveedores de tecnología, uno dice, hay algo que podría mejorar. Ejemplo, súper simple. Si tú estás trabajando con 3 telcos, con las 3 telcos más grandes que existen en el país, yo creo que hay oportunidad. Porque en el fondo tú dices, para negociar mejores precios, tú la idea es que le pases todo a una misma empresa. Pero si, por ejemplo, tienes 100 líneas de teléfono, te voy a hacer un ejemplo súper fácil, y le pasas 30 a cada telco de las grandes, las 3 más grandes, que tengamos 90, 30 a cada más grande, vas a conseguir un peor precio, precio, que si yo negocio todo con una sola telco. Claro, tienes una capacidad mayor de negociación. De negociación. Muchos proveedores ya va marcando una señal. Muchos software, yo he estado en empresas donde software de recursos humanos tienen 3 o 4. Y uno dice, oye, de partida el trabajo administrativo, eso explico, y pasa, sí, pasa. claro. Esto no es una empresa, lo que te comento yo, no es una empresa de 10 empleados, 20 empleados, no, una empresa mediana. 3, 4 software de recursos humanos, de finanzas, tienen también 2, 3 software, pasa, yo he visto empresas que tienen Softland, que PeopleSoft, y pasan empresas de todo tamaño. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta, súper fácil, de que hay oportunidades. Hay oportunidades de generar eficiencia en los costos. Y si te das cuenta, al reducir los costos, también estás mejorando EBITDA, sin necesidad de aumentar ventas. Siempre se cree que el EBITDA lo va a mejorar solo aumentando ventas, pero también optimizando los costos internos de la empresa, no solo con tecnología, pero muchas veces la tecnología va a ayudar, sí va a afectar en la última línea. Y en ese punto, siguiendo también con los temas de costo, vamos a llegar a la parte contra la inversión. Y aquí te llevo a otra pregunta, Ignacio. ¿Cómo debería evaluarse correctamente una inversión tecnológica en una empresa, ya sea una pyme u otra característica? ¿Cómo lo ves tú? Mira, tiene que impactar alguno de estos factores, o sea, al fondo, o productividad, o experiencia de cliente, velocidad en la operación, y eficiencia. O sea, en el fondo, eficiencia muy marcado con productividad, pero también está mezclado con costos. Siempre que uno tenga un proyecto hay que intentar de buscar la manera, de partida que sea medible, que eso siempre lo hacía en la universidad y el papel aguanta mucho, pero en la teoría hay que llegar de alguna manera que se mida y que todos estemos claros con el objetivo que esperamos cumplir. Porque de repente los objetivos donde son distintas áreas, puede ser muy distinto el objetivo que espera cumplir el área comercial, el área de finanzas, como el área de tecnología o desarrollo. Entonces, en el fondo hay que tener un discurso en común y que todos vayamos por ese mismo objetivo. Pero sí yo creo que uno de los pilares, de partida que sea medible, y yo creo que tiene que ir a alguna de esas líneas que mencioné anteriormente. Buenísimo. Ignacio, tú estuviste trabajando afuera, en Nueva Zelanda específicamente. Sí. Cuéntanos, ¿qué pudiste observar de allá o qué idea, por ejemplo, te trajiste para poder tratar de insertarla acá? Bueno, personalmente yo igual alguna vez hice un proyecto también personal relacionado con lo que hacía en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde en el fondo, donde es pequeño, que parece un sentido a Chile, pero es más pequeño, trabaja mucho el tiro de manera global. Todo lo que ellos solucionan se piensa el tiro de manera global, no solo para Chile. Y eso es lo que están haciendo acá en Chile muchos emprendedores. O sea, yo escucho harto temas de emprendimiento y muchos emprendedores piensan en global. Lo otro es que las estructuras son más planas. En Nueva Zelanda a mí me tocó trabajar en una farmacéutica, en la gestión de Microsoft Dynamics, que es un ERP. La estructura en empresas grandes pasa mucho que están los roles de coordinador, jefe, subgerente, gerente, SVP, VP y después llegamos al gerente general. Al final diluye la información. En Nueva Zelanda, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, seguramente hay todo tipo de organizaciones, es más plano, las comunicaciones son más transversales, y eso sí genera impacto. Y lo otro es que se piensa global. Desde un comienzo se piensa en una solución global, no solo para el país, porque Nueva Zelanda no va para sustentar tanta empresa.
Pero al tiro, por ejemplo, Nueva Zelanda, al tiro piensa en Australia. Australia, Sudáfrica, Singapur, para Inglaterra, se piensa el tiro de manera global y no solo de manera local. Y lo otro es que es muy cosmopolita, que alguna vez yo escuché a Nico Estea de Startup Chile que hablaba mucho de eso, de que esto que nosotros también seamos cada vez más cosmopolita, de Venezuela, de Perú, que tengamos personas de distintos países también es bueno, porque nos dan visiones distintas. Igual nutre el proceso. Yo creo que de todas maneras, yo creo que mientras más iguales seamos nosotros, es más difícil generar cambios. Sí, porque seguimos funcionando de la misma forma. Sí, pues. Ya nos conocemos. Oye, y en ese sentido, bueno, está en algún momento lo mencionaste dentro de lo que ibas apoyándonos con tu respuesta, pero hay una pregunta que también es parte clave para quienes están en la dirección de este tipo de empresas, y por qué muchas empresas necesitan una dirección tecnológica aunque no necesariamente sea full time. O sea, en el fondo, ¿por qué se necesita alguien que lidere estos procesos y que no necesariamente esté tiempo completo? Que hoy día está un tema de moda que se nos viene, fue el recorte de las 40 horas, pero ¿por qué viene este aspecto? ¿Cómo lo puedes comentar tú, Ignacio? Mira, yo creo que va como ligado a lo que hemos llevado a la conversación. De repente, poco impacta mucho más a que nosotros tengamos un equipo muy grande, no solo de tecnología, digo, en todo ámbito, que genera un costo muy alto y el impacto va a ser más difícil medirlo. En el caso nuestro, por ejemplo, en tecnología, pero creo que en muchas verticales, sí, ¿qué te ayuda, por ejemplo? Te ayuda a priorizar los proyectos, a dónde invertir, si tienes una dirección, que no es full time, como dice Luis, que no es full time. Te ayuda a priorizar proyectos, a saber dónde invertir y a medir impacto real. No es necesario tener un equipo gigante de tecnología, sobre todo en empresas en crecimiento, para que te genere un buen impacto, como pasa en finanzas también. En finanzas viene un buen asesor, te dice, oye, ¿cómo podemos trabajar el tema de impuestos? Y te genera un impacto real. Y no es un tipo que va a trabajar full time. ¿Y por qué es importante esto? Porque la empresa en crecimiento no les da para pagar a ciertos perfiles full time, porque no da el presupuesto. Son muy caros. Un gerente de tecnología full time, un CFO full time, es un costo que una empresa de tamaño pequeña, mediana, en crecimiento, no le da para asumir, pero sí un par de horas de estos perfiles sí le puede generar un impacto real a la empresa. Y en un par de horas podemos lograr... Y en un par de horas no sé si par de horas, pero en el fondo, pero sí en un trabajo de un mes o un trabajo en el fondo... como por proyecto, por objetivo de algo puntual. Por objetivo o una constante, pero pensar que son una cantidad de horas mensuales, por ejemplo. Un tipo financiero que te venga a aportar una cantidad de horas mensuales, un tipo en tecnología, te puede generar impactos reales que se puede ver como un gasto, pero yo lo vería más como una inversión. Porque los impuestos, por ejemplo, te puede ayudar alguien financiero a cómo reducir un impuesto. Correctamente, legalmente, si estoy hablando todo dentro del ámbito legal, sí, pero sí te puede ayudar mucho. En tecnología puede pasar lo mismo. Y tecnología te puede impactar de manera transversal. O sea, en el fondo, hay ciertas... Por ejemplo, el POS, el post de pago, que hay empresas muy grandes, está Kern, está Transbank, está Mercado Pago, que en empresas que venden mucho volumen, tú que logres negociar con uno de ellos que te baje un 1%, 2%, un 0,5%, es un impacto real en EBITDA. En la última línea. Y es una decisión súper estratégica que se ve simple. Pero históricamente nadie la hace. Porque ya dice, ya esto ya funciona, ya estamos. Entonces, en el fondo, un perfil que te venga a ayudar y asesorar de manera súper concreta, sí genera impacto muy grande en la empresa. Te voy a llevar un poco más atrás de algo que habías comentado en relación a que tú sugerías que, por ejemplo, los informáticos fueran a terreno a observar las necesidades reales. Tú lo has hecho, cuéntanos un poco cuál es la finalidad, cómo se hace, qué es lo que tú logras percibir de esa forma. Que yo soy un convencido de que el trabajo de escritorio aguanta mucho. Soy un convencido que el trabajo de escritorio aguanta mucho. Te voy a dar ejemplo. Algramo. Esto no sé si conoces la empresa Algramo, sí, que sí. No sé si sigue, pero en el fondo era un estudiante de la Universidad Católica que fue a vivir una población. Vivió el problema, se dio cuenta del problema que estaba solucionando. Y acá yo veo lo mismo. O sea, en el fondo, la única forma de darte cuenta, yo soy bueno para leer, pero más allá de leer, cuando uno más aprende, es como en la experiencia. Y el informático es muy de escritorio, tiene que trabajar mucho también, poder comunicarse de manera transversal con las distintas áreas y que le entiendan, porque somos, y me incluyo, muy buenos para hablar en claves, en un idioma que se entiende poco, pero al final eso es un daño, porque al final mientras más nos hacemos entender, más impacto podemos generar. Y si vamos al negocio y vemos, por ejemplo, cómo atienden a la persona que está esperando mucho rato, qué podríamos hacer para que la atención sea más rápida, podamos atender más clientes por minuto, eso se hace
viendo y hablando con la gente, hablando con nuestro cliente, independiente del problema que queramos resolver, como Uber, Cabify, estaban resolviendo el problema trayecto. Ahora no estábamos, sí nos movemos, pero en el fondo nos movemos de una manera distinta. Ya sabemos a priori cuánto va a salir el costo. Antes no sabíamos. Entonces, ¿qué le duele a la gente? No saber el costo. ¿Cómo lo hacemos? Implementarnos esta plataforma. Airbnb, Booking. En el fondo, yo creo que lo que hay que buscar es como no implementar sistemas, sino que buscar qué problemas estamos resolviendo. Y eso se da no solo en emprendimiento, suena como emprendimiento, pero en las empresas pasa lo mismo. A ver, ¿vamos a implementar porque está de moda o porque en verdad vamos a resolver un problema real de la empresa? Y eso pasa mucho. La moda igual influye mucho en decisiones estratégicas, y tecnología además es caro. Entonces hay que tener cuidado en dónde se invierte. Pero sí, yo creo que eso es importante. Oye, bueno, y ya estamos, prepárense porque estamos llegando lamentablemente parte de nuestro final. Nos quedan unos 3 minutitos más o menos para ir continuando con el programa y queremos hacer unas preguntas más, pero yo quiero guardar esta para el cierre, así que Carla, te voy a dejar a ti un espacio para una pregunta más, en la cual, porque quiero reforzar unos temas que lo hemos visto de antes, que son lógicamente los tips, y lo quiero guardar para el final. Carla, ¿qué más podríamos preguntar? Bueno, Ignacio, tú además de ser informático, también tienes un magíster en industrial y el tema de negocio. ¿De qué forma tú articulas estas 3 áreas? O sea, en el fondo yo creo que o sea, ¿cómo lo articulamos? Primero hay que entender el negocio. Yo creo que primero hay que entender el negocio, los procesos de negocio, y de ahí por medio del conocimiento de tecnología, un poco lo que hemos venido conversando, generamos un real impacto, pero hay que entender el negocio. A ver, cuando estás en retail, en comida, yo trabajaba en empresas de comida, es por volumen, es mucho volumen. ¿Qué pasa al informar? Lo que pasa es que, ¿por qué es importante ir, respondiendo un poco también la pregunta de Luis de antes, ¿por qué es importante ir al negocio? Cuando uno dice, oye, hay un problema en un local, está dejando de vender, está 5 minutos sin vender, y uno dice, ya, pero son 5 minutos. Sí, pero tenía una fila gigante. Y el informático no está. El informático está en el escritorio ahí, y me asumo, me incluyo, si no, yo soy parte de eso. Los queremos mucho a todos los informáticos. Yo soy informático, pero sí nos pasa mucho que no entendemos el dolor. El tipo que está operando y que está al frente del cliente, y como que dice, no, supongo que gana yo pisadora ni nada, pero quiero mi cuarto de libra de queso ahora. El cuarto de libra de queso ahora, el fondo es... tú tienes que entender que esa persona, que muchas veces es una persona joven, que no sabe muy bien cómo lidiar con clientes, que los clientes realmente te tratan mal, no está pudiendo vender por 5 o 10 minutos. Cuando estás desde el escritorio, no entiendes eso, no lo vives. Y yo creo que por eso es importante vivir los negocios, entenderlos. Y además, conociendo tecnología, puedes decir, ya, ¿qué podemos hacer para que mientras la persona espera se le haga más ameno? O que espere menos. ¿Dónde están los cuellos de botella? Pero primero entendiendo el proceso y después viendo cómo optimizarlo. Y esas dos partes es muy difícil, porque lo que pasa es que de repente sabemos de negocio, pero no sabemos muy bien cómo tecnológicamente resolverlo. Nos vamos con la moda. ¿Qué hacemos? Implementemos ChatGPT, que OpenAI, pero en el fondo después tenemos que ir en esa línea. En el fondo, cómo resolverlo, pero con el conocimiento de ambos mundos. Eso es un poco. Mira, y ahí tenemos un punto interesante, pero ya estamos llegando al término de nuestro programa, pero estoy guardando estos últimos segundos, no para una pregunta más, porque voy a dejar una invitación para ustedes, sí, que nos estén escuchando o viendo en estos momentos. Recuerden que el jueves 30 de abril, a las 18:30 horas, tenemos este conversatorio con Ignacio. Hay muchos temas, de hecho hay algunas frases que anoté: vivir el problema, entender el dolor, menos es más, muchos proveedores. Entonces, si quieres seguir aprendiendo, lógicamente, todo este tema relacionado con los negocios y la tecnología, ya sabe que tiene que estar viendo junto con Carla ese día. ¿Carla lidera ese día la Vamos a estar con Felipe Montenegro, que es un docente nuestro también de la escuela. ¿Ve? Entonces van a estar todos el equipo de la Escuela de Tecnología este jueves 30 de abril, así que no se pierda, como dice GPS, y siga con nuestros programas, acompáñenos, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuídense que la lluvia afuera está intensa, pero ya será un próximo lunes, así que para que nos sigan acompañando. Carla, como siempre, un gusto. Profesor Ignacio, un gusto, y esto fue GPS y cerramos por hoy. Así que un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Cierra el GPS, tu brújula de información y conversación. 30 minutos para no perdernos en toda la semana. Te esperamos el próximo lunes. Síguenos y activa la próxima coordenada de negocios y tecnología. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.